Primera a los Corintios capítulo 7. Voy a estar leyendo en la Biblia textual. No tiene tanta diferencia en este capítulo, pero sí se va a notar alguna en la traducción. Primera a los Corintios capítulo 7. Dice así la palabra de Dios. Ahora, acerca de las cosas que escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. El marido cumpla con la mujer lo debido, y asimismo también la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por algún tiempo, para dedicaros a la oración y luego volver a juntaros, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero esto digo como concesión, no como mandato. Quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otro de otra. Digo pues a los solteros y a las viudas, bueno le fuera si permanecieran como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. Y a los que se han casado, ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si llega a separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con el marido. Y al marido que no abandone a la mujer. Y a los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula es santificada por el hermano. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo insiste en separarse, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado Dios. ¿Qué sabe mujer si salvará al marido? ¿O qué sabe marido si salvarás a la mujer? Soberano Padre, te agradecemos en tu gracia y en tu misericordia que nos da el privilegio de tener tus palabras, las cuales nos trazan las pautas para honrarte a ti y beneficiarnos de estar cerca de tus mandatos. Queremos honrarte al exponer tu palabra apegados al texto. Señor, sin ti es imposible y necesitamos la atención de toda la iglesia a esta verdad de tuya para que queden grabadas en los más profundos de los corazones y determinen el carácter de cada creyente. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Le he titulado Consejo práctico para casados, solteros y viuda. En el capítulo 6 yo decía que cualquiera no quisiera llegar a él. Sin embargo, todavía seguimos en un terreno un tanto dificultoso en la posibilidad de llegar a una interpretación de algunos textos que aparecen en algunas expresiones que aparecen en este texto. Y esto no es un asunto que nos encara a nosotros con muchas limitaciones, sino que nos da terror mucho más cuando grandes exégetas a través de la historia no han podido ponerse de acuerdo en la interpretación, viendo las dificultades que a veces mucha gente no percibe. Sin embargo, grandes eruditos que manejan todos los idiomas de la historia y de la cultura
no han podido ponerse de acuerdo. Esa dificultad está latente. El apóstol Pablo da como una descripción de la respuesta a una serie de interrogantes que los corintios a través de una carta le hicieron. Y aquí comienza esa serie. Y la 60 es como un tanto más explícita, o estamos más acostumbrados a ella en cuanto a lo que me escribiste. Y uno sigue en el versículo 25, también vuelve la expresión acerca de las doncellas, no tengo mandamiento, ese en cuanto a las doncellas. Y uno va al capítulo 8 y en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, y luego versículo 4, acerca pues del comer de lo sacrificado a los ídolos, y así sucesivamente uno llega al capítulo 12 en cuanto a los dones espirituales, capítulo 16 en cuanto a las ofrendas para los santos, en cuanto a Apolos. Es decir, hay una respuesta constante que el apóstol está dando. Ahora, la separación de la interpretación tiene que ver más bien con qué es lo que el apóstol Pablo está respondiendo, a qué tipo de carta. Eso es lo primero. Gordon Fee supone que el apóstol Pablo está respondiendo no a una carta que los hermanos elaboraron tranquilamente con una serie de inquietudes que tenían acerca de lo que ellos estaban afrontando, sino más bien que los corintios malinterpretaron una carta perdida. Se menciona en el capítulo 5, versículo 9, que ellos malinterpretaron. Y entonces el apóstol Pablo ahora está respondiendo a esos argumentos. La mayoría de autores ni siquiera toman en cuenta eso. Pero sí, uno quisiera decir, en cuanto a la cosa que me escribiste, ¿qué fue lo que escribieron? ¿Quién sabe qué fue lo que escribieron los corintios? Uno no sabe. De manera que por la respuesta uno sobreentiende cuáles eran las inquietudes. Ahora, uno va a encontrar algunas cosas que matizan el texto. Por ejemplo, la expresión que aparece en el versículo 26. Verso 26 del capítulo 7. Esta traducción lo dice: pienso entonces que esto es bueno a causa de la aflicción presente, que hará bien el hombre en quedarse como está. La 60 lo traduce: a causa de la necesidad que apremia. Y hay otras traducciones que es acerca de las aflicciones de esta vida o de este momento. Entonces algunos se van porque entienden que esto es algo coyuntural, es una circunstancia del momento y en Corinto. ¿Por qué esto? Por el hecho de que el apóstol Pablo ya se ha explayado hablando de una manera asombrosa del matrimonio. Te va la carta a los Efesios capítulo 5 y el matrimonio es algo celestial, algo sublime aquí en la tierra. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice: no conviene casarse en tal circunstancia, mejor quedarse como está. Y ese texto, esa afirmación es constante, por lo menos 5 veces aparece, quédese como está, versículo 17, quédese como está, versículo 20, quédese como está, versículo 26, quédese como está, versículo 40. Uno sabe que en la Biblia el matrimonio aparece antes de la introducción del pecado.
De manera que el matrimonio no es simplemente por causa de las fornicaciones, sino como un pacto de compañerismo, una bendición de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. También tiene que ver con la procreación. El apóstol Pablo se centra aquí nada más en las fornicaciones. Miren, por causa de las fornicaciones que cada hombre tenga su mujer, que cada mujer tenga su marido. Y es en ese contexto. Quiero llamar la atención no para complicarle la vida, sino para que al meditar en su casa, al oír a alguien hablando de este texto, ustedes puedan entender que no es tan sencillo como parece, como diría el doctor Núñez. Entonces, respuesta a los casados, a los solteros y a la viuda. Quédense como está. Hay algunos versículos, por ejemplo el versículo 6, que yo creo que ameritan explicación antes de entrar en materia de la exposición. Versículo 5 dice, no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por algún tiempo para dedicaros a la oración y luego volver a juntaros, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Verso 6. Pero esto digo como concepción, no como mandato. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, mira, esto no, yo no lo mando. Esto lo estoy dando como un consejo, como una opinión. Y en el versículo 12 dice, y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Dice, no es el Señor que dice eso, lo digo yo. Eso me hizo pensar en una reunión que hace muchos años tuvimos aquí con un grupo de hermanos y hermanas, analizando trabajo de la iglesia, y entonces yo dije, no lo tomen esto como una decisión, sino como una humilde opinión que yo he dado. Y una hermana al final me dijo de que, sí, pero tu humilde opinión, me dijo así, nunca se me ha olvidado eso, para tener cuidado con lo que estoy opinando, porque ella dijo, bueno, tu humilde opinión pesa mucho, ya yo era anciano de la iglesia, entonces tu humilde opinión. Pues mire lo que dice el versículo 25 y el versículo 40. Acerca de la doncella no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Es San Pablo, eso no es el pidio. Y él está diciendo las razones del peso de lo que él que tiene lo que él dice. Yo he alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, decir la verdad de Dios. ¿Qué predicador se atreve a decir eso? Quémenlo. Hoy día. Versículo 40. Pero a mi juicio más dichosa es si permanece así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Es decir, lo que estoy escribiendo, eso es palabra de Dios. Así que cuando ustedes se encuentran con ese versículo, no, pero que eso fue Pablo y él lo dice, él lo aclara, eso es por un consejo, eso no es un mandato de Dios. Esto es mi parecer. Tomen ese parecer como palabra absoluta de Dios. Él está haciendo alusión a algo que no hay escrito previamente, que el Señor no dijo, como hay cosas que salen a relucir, que Él sí dijo textualmente. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a tratar por lo que aparece aquí en el texto. Lo primero es que yo quiero destacar la importancia de la pertinencia o relevancia del tema que se predica. ¿Y de dónde sacó el pidió esto? Bueno, el versículo 1, ahora acerca de las cosas que escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una
su propio marido. El marido cumpla con la mujer lo debido. Y asimismo también la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por algún tiempo para dedicaros a la oración y luego volver a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Los corintios tienen una inquietud y le escriben al apóstol Pablo sobre esa inquietud. Y el apóstol Pablo tiene la opción de responderle sobre esa inquietud o pasarla por alto y decir trivialidades de los corintios. No voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de cosas mayores, yo que aprendí en el tercer cielo y que el Señor me reveló cosas que al hombre no le he dado a expresar, pero yo recuerdo algunas. Yo voy a hablar de eso. Yo no voy a hablar de eso. Él pudo haber predicado sobre el milenio. Yo voy a hablar del milenio. ¿Cómo va a ser la gente en el milenio? O como yo oí a un querido hermano predicar sobre lo que los santos ya fallecidos hacen en el cielo. Yo pudiera hablar de eso. Yo no. Él, si el apóstol recibió esa revelación, o él pudo haber dado una exposición magistral sobre el orden de los decretos divinos. Yo no me voy a distraer con inquietud de Corintia, pero no fue así. Para el apóstol Pablo era importante las inquietudes de los corintios. Y él veía eso como algo que estaba afectando la vida matrimonial de los hermanos. Y él habló de eso. Y nosotros que predicamos tenemos que valorar las necesidades de la iglesia, los hermanos. Qué bueno que estamos tratando de mantenernos en predicar libros de la Biblia, porque no podemos brincar y saltar a curiosidades. No quiere decir que si hay un terremoto, que si hay un huracán, que si hay un funeral, usted va a seguir con la serie. No, porque hay relevancia, hay pertinencia, hay gente que consolar, hay gente que ayudar. ¿Usted me entiende? Y la palabra de Dios así se aplica. Y el Señor Jesucristo no lloró siempre en la predicación. Me parece que una vez lloró frente a Jerusalén en la entrada triunfal y en la tumba de Lázaro. Pero usted no lo encuentra llorando siempre. No. Él estaba daba al grano, y el apóstol Pablo también era relevante, era pertinente. Él no le escribió la carta de los Efesios a los Corintios. No, él escribió a los Corintios porque ellos tenían necesidades particulares, necesidades especiales. Es ahí donde yo veo la importancia de la pertinencia y de la relevancia. Decía el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, él decía a los hermanos que predicaban: infórmense de los pecadillos más comunes y corrientes de la iglesia y prediquen de eso. Esas son necesidades especiales y necesidades particulares. Para Pablo era de suma importancia hablar de lo que significa para la iglesia matrimonio saludable. Y aquí él lo encara. Por ejemplo, él da 3 requisitos esenciales para la abstinencia de la intimidad dentro del matrimonio. Y eso es bueno que nosotros lo sepamos, porque uno ha encontrado muchísimas dificultades en nuestros diarios vivir como creyente de actitudes, según aparece, más de la mujer que de los hombres, en la pasividad, en cuanto al lecho marital. Le duele la cabeza,
tiene cierta depresión, qué sé yo, y hay 27,000 motivaciones que ponen en ayuno, vamos a usar esa palabra, en ayuno. Y entonces el hombre, vamos a suponer que tenían algunos hermanos en Corinto allá, porque dice Gordon Fee que pudiera ver en Corinto en ese momento las hermanas escatológicas, que ya llegaron a la perfección de una vida sin necesidad de un hombre, que ya eran como los ángeles. Y ahora estas hermanas tienen su marido en ayuno. Y los hombres dicen, Pablo, ven acá, explícame esto. Eso es correcto, esas mujeres son tan espirituales que nosotros no podemos acostarnos con ellas y son mi esposa. ¿Qué hacemos con esto, Pablo? Pues Pablo le escribe, y eso es importante que se sepa, y le da 3 requisitos para la abstinencia. ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una su propio marido. El marido cumpla con la mujer lo debido, o su deber conyugal, y asimismo también la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 5, no os neguéis o no privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por algún tiempo, para dedicaros a la oración y luego volver a juntaros para que el diablo no se meta. En primer lugar, lo que dice el apóstol Pablo es que para una separación de intimidad debe ser por mutuo acuerdo. Es decir, no puede ser el hombre, ¿no? Que mira, yo voy a ayunar, voy a estar en oración y voy a estar consagrado, así que no cuente con hombre durante estos días. No, es un asunto de acuerdo, tiene que ponerse de acuerdo con su mujer. Y la mujer tampoco puede tener un periodo de consagración y no cuenta conmigo que yo voy a estar consagrando mi vida al Señor y en pureza, así que ni me tope, voy a dormir en otra cama. No, tiene que ponerse de acuerdo, porque el cuerpo suyo le pertenece a él y el cuerpo de él le pertenece a usted. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso no es un invento humano, no, Dios lo diseñó así. Entonces, tiene que ser por mutuo acuerdo, mutuo consentimiento. El apóstol Pablo está dando por sentado la condición de una salud estable. Él no está hablando aquí de que hay problemas de salud, no. Él está dando por sentado, están en salud, no hay problema. Entonces no puede haber ningún tipo de capricho que no sea pecaminoso. Eso es un asunto que pudiera ser una maña que está carcomiendo el matrimonio. Entonces, él dice, mire, no se priven, no se nieguen, tiene que ser por algún tiempo. Dije primero por mutuo consentimiento y por algún tiempo. Debe ser por algún tiempo, ese es breve. Eso no puede durar mucho porque si no el diablo se mete. Consagrado ahí orando y ayunando, ahí hay hermanos también y hay hermanas que no son sus esposos y cuando viene a ver el diablo se mete. Por causa de dominio, de falta de dominio propio o continencia, que es la palabra que usa la 60, la mayoría de las traducciones. Entonces, mutuo consentimiento, en segundo lugar, por un tiempo breve. Eso. Y, en tercer lugar, por un motivo espiritual superior, para dedicaros a la oración. Nos vamos a dedicar a la oración. Algunos suponen que eso incluía ayuno. Entonces, para que el ayuno sea completo, bueno, nos vamos a separar. Mientras estemos en eso, un tiempo breve para un asunto. Fíjense que aquí no justifica los trabajos, no justifica los estudios. Me llama la atención el doctor Charles Swindoll, cuando él narra su vida, a veces
especialmente en Decirlo Bien, un libro sobre predicación, él narra parte de su vida y él siempre anda con Cintia. Y él está en el seminario y Cintia está ahí, vive ahí. Y han pasado trabajo todos juntos, pero siempre están ahí juntos, porque el matrimonio es para estar juntos. El matrimonio no es una fábrica de cuartos. El matrimonio no es una oportunidad para estudiar. No, vamos a estudiar y uno se va a Harvard y el otro se va a Oxford. No, eso no es así. Nosotros minimizamos mucho eso y justificamos mucho lo que el mundo hace. Y debemos tener presente eso porque nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos se van desarrollando y crecen con eso. Crecen con eso que es malo, que no es bíblico, que no es sano y que expone al peligro al hombre y expone al peligro a la mujer. Y nosotros nos desarrollamos en esa cultura y no rompemos ese esquema y uno no sabe hasta dónde va a llegar. Porque el matrimonio es una fábrica de dinero, es una fábrica de talento y entonces vienen los problemas porque no se le hace caso a lo que Dios dice. La separación tiene que ser por mutuo consentimiento, la separación momentánea tiene que ser un tiempo breve y la separación momentánea tiene que ser por una causa espiritual que sobrepase el nivel. La soltería como decisión debe estar basada en el don evidente de continencia. Eso es lo que dice el versículo. Dice el versículo 6, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres tuvieran como yo mismo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otro de otra. Digo pues a los solteros y a las viudas, bueno le fuera si permanecieran como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que quemarse o estarse quemando o arder de pasión, como hay alguna traducción. Aquí se está destacando que la soltería es un don excepcional que Dios da. Es decir, no es que eso es el común. La norma de Dios para los creyentes es que se casen. Ahora, si Dios le da, evidentemente, como dice un hermano, el don de continencia o de dominio propio, que no es que él no tiene o ella no tiene la posibilidad de casarse o de relacionarse con un hombre o con una mujer. No, es que tiene la capacidad de vivir sin sexo, sin práctica sexual. Tiene esa capacidad. Dios le da eso. Inclusive se lo da a los viudos y a la viuda, que ya estuvieron casados en práctica. Dicen, no, si usted puede mantenerse, bueno, pues sí. Y uno conoció gente y conoce gente que Dios le dio esa gracia. Dice, pues mucho mejor, quédese así. Pero que se entienda que eso es un don especial y que nadie debe estar inventando, no, yo mejor me voy a quedar solo. Dice Pablo, quédese como yo. ¿Qué era Pablo? Él estaba soltero. ¿Pero era soltero o era viudo? Eso todavía está en discusión, porque él narra su vida en el capítulo 26 de los Hechos, y él dice, y cuando estaban apedreando a Esteban, yo di mi voto. Entonces algunos dicen, él era de Sanedrín, porque él votó, y tenía carta de los principales sacerdotes para agarrar, todo el que agarre, que se llame cristiano, lo meto preso. Y lo hago. Entonces dicen algunos que no se podía ser miembro del Sanedrín si no era casado. Aunque a Francisco la Cueva, un rabino que se convirtió, le dijo, ellos se casaban con la Torah, es decir, con la ley. Y bajo esa condición podía llegar a ser miembro del Sanedrín, de manera que Pablo pudo haber llegado a ser. Bueno,
Le digo esto porque a veces uno es curioso y se pone a hablar. El hecho es que Pablo estaba soltero y él dice que se quede como yo. Ahora, si no tiene el don, si usted ve un hermano que tiene el don, obsérvelo bien, que posiblemente cuando le pasa a una doncella no tiene el don. Entonces, que no alegue inocencia. Eso de estar soltero es para los que tienen esa capacidad de soportar los apetitos, especialmente sexuales. Cuarto, no dije 3, ni dije 2, pero cuarto, los casados no tienen opción, sino la obligación a permanecer casados. Eso es lo que dice el versículo 10. Y a los que se han casado, ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si llega a separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con el marido. Y al marido que no abandone a la mujer. Es decir, eso no hay discusión. ¿Qué dijo el Señor? Él dijo, a lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. O sea, que no puede venir, no, que yo me casé y entonces ahora yo no necesito estar casada. Y no, yo no me siento bien casado. Bueno, y que se va a separar. Bueno, si se separa no se puede casar. Si quiere marido, usted tiene el suyo, búsquelo. O viceversa. O sea, no puede estar inventando, porque usted sabe que el pecado le da mucho invento a la gente. No, que yo ya yo superé ese statu quo. Pero entonces después aparece otra persona y dice, yo he estado reflexionando que el novio que yo tenía cuando yo era muchacha, con él me pudiera casar. No, no, o viceversa. Yo tenía una novia y ahora como que yo entiendo que yo no tengo el don de continencia. No, usted se va a juntar con el suyo. Eso es lo que dice. A lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y el apóstol Pablo no explica eso. El Señor ya dijo que no se separen. Creyentes y no creyentes casados. Dice el versículo 12. A los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula es santificada por el hermano. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo incita en separarse, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado Dios. ¿Qué sabe mujer si salvará al marido? ¿O qué sabe marido si salvará a la mujer? Es interesante este pasaje. Está planteando el hecho de que a veces una persona casada se convierte, pero entonces su esposo o su esposa no se convierte. No, yo que ese impío. No, él es inconverso, respetuosamente, pero usted no tiene que tener la iniciativa de separación. Por ejemplo, el creyente nunca tiene la iniciativa de romper con un matrimonio. No, en este caso no debe tener. Si él consiente en vivir con ella, el incrédulo, o ella consiente en vivir con ella, con él, no la abandone, no la abandone. Cuando un hombre o una mujer casado se convierte al evangelio, no está llamado a separarse, ni él ni ella. Debe tener la iniciativa a romper la relación. Mire, es interesante algo que aquí el apóstol Pablo destaca. Y lo primero es que el creyente establece la norma o condiciones. Si el incrédulo consiente en vivir con ella o con él, no la abandone. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que hay un
condicionamiento del creyente. El creyente pone la regla, mira, yo soy creyente, cristiano, y la palabra de Dios me manda así, así y así. ¿Tú estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Bye, bye. Me voy, que te vaya bonito. Pero el creyente es que establece las reglas. Y las creyentes, oiga eso, que debe estar sumisa a su esposo siempre, en su condición cristiana y de devoción a Dios, ella debe establecer las reglas. Ella debe establecer las reglas. La creyente, no el incrédulo. Y eso tiene tanta influencia que pone en un sitial de privilegio al incrédulo. Ahora el inconverso, por estar casado con una mujer cristiana, está en una posición privilegiada delante de Dios. Dice, él es santificado. Y la mujer que está casada con un creyente, la mujer ella es santificada. Y los hijos nacen en un ambiente sano. Son santos. Ellos están separados delante de Dios en el sentido de privilegio. Tienen la orientación divina, tienen la oración de toda una iglesia. Nunca olvido a Mario Mulchi, fue un predicador argentino, y él decía, aunque sea un esclavo en la casa de un potentado amo, y él es siervo, él es esclavo en esa casa, pero él es creyente en Dios. Él está bendiciendo la casa entera de ese señorío. Y usted y yo no nos imaginamos la influencia que tenemos en una empresa impía y usted está ahí trabajando. Usted es empleado. Simple y llanamente usted es empleado. A lo mejor es barrendero, el conserje. Y usted ora por el presidente de esa compañía, usted ora por esa institución y usted sirve a Cristo en esa institución. Y esa institución está siendo bendecida y santificada por la presencia de un creyente. Eso es así, hermano. Lo que pasa es que no siempre se vive. Hay un sermón que yo creo que envía al grupo de Pedro Marrero a Díaz en el reino de la tiniebla. Cómo él destaca que un hombre piadoso estaba sirviendo como mayordomo de Acá y de Jezabel. Y cómo él bendijo a todo el pueblo en medio de esa calamidad. Usted y yo tenemos también ese privilegio, y cualquier hermana o hermano que tenga la experiencia de su esposa inconversa o de su esposo inconverso, no tiene que angustiarse la vida. No, usted traza la pauta, porque usted tiene la palabra de Dios. Usted sumisa a su esposo en lo que no choca con la autoridad divina. Si él o ella no consiente, entonces dele luz verde para separarse, porque usted no está obligada u obligado en semejante caso. Dice, a paz nos llamó Dios, pero no debe tener nunca la iniciativa de separación. En conclusión, la predicación debe tomar en serio en cuenta las necesidades de la iglesia. No importa aquellas cosas que parecen curiosas. Si se afectan a los creyentes, son importantes. Usted dice, no, que eso no es tan espiritual. Sí, eso es espiritual, porque eso está afectando la vida de los creyentes. Y esto que parece que a veces usted lo encuentra en cualquier colmado como una chanza, está destruyendo, carcomiendo un matrimonio. ¿Qué? Que la mujer o el hombre se le niega. Y eso Dios lo considera en su palabra como algo grave, como algo serio, como un pecado que destruye la vida matrimonial y la paz de una iglesia. Nosotros debemos tomarlo en serio. No es tan sencillo como parece. Es algo grave, es algo que debe valorarse, que debe cultivarse. El matrimonio es la norma de Dios para todos los creyentes.
La soltería es la excepción a la regla. Un don que Dios da para que la gente lo disfrute y no viva aburrido. Si usted es soltero, usted puede disfrutar. Usted es un hombre libre. Como decía el expresidente, ¿por qué usted no se ha casado? Para levantarme del lado que me dé la gana. ¿Usted me entiende? No tiene que preguntar para dónde va, y qué va a comer, ni esperar. Usted tiene la libertad. Usted disfrute eso. El matrimonio es lo mejor, pero la libertad es muy buena. Eso es lo que está el apóstol Pablo diciendo en otra palabra. El matrimonio con cónyuges que no pertenecen a la piedad, el creyente debe establecer las reglas y honrar a Dios en ese sentido. El creyente en una relación con incrédulo pone las reglas, nunca se olvide. Quizá aquí hay algún amigo que dice, ¿y todo esto? Mire, la palabra de Dios es escrita para todos los seres humanos, no fue para los evangélicos, sino para todos los seres humanos. Y el apóstol Pablo a Timoteo le recomendó que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, que se ore por todos los que están en eminencia, por los reyes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, esto es bueno. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. De manera que usted tiene el privilegio de oír la palabra de Dios, de valorar la palabra de Dios y de oír que Dios quiere que todos los hombres, los seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tiene la oportunidad de reflexionar y de comenzar a vivir la vida cristiana y disfrutar no simplemente de oír la palabra de Dios, de vivirla para que le vaya bien y usted pueda honrar a Dios con toda piedad y honestidad. Padre bendito, te damos la gracia por la misericordia tuya a nuestro favor. Gracias porque nos da el privilegio de tener tus palabras. Ellas, Señor, afectan nuestro carácter, nuestra conducta, y nosotros somos capacitados por la misma para honrarte a ti y servirte. Te pedimos toda gracia para tu iglesia. Bendice, Señor, tu palabra en cada corazón y ayúdanos a verla afectando la conducta de toda nuestra sociedad. Al ir a nuestros hogares te pedimos tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.